Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Hace 3 meses nuestro país se paralizó a consecuencias de un enemigo invisible. Por esta razón, tuvimos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos. Para ello, nosotros como Instituto Capeco, y siempre comprometidos con tu educación, contamos con la plataforma virtual Microsoft Teams para que tu aprendizaje sea mucho mejor y de calidad. Muy bien, creo que estamos todos conectados, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a nuestros directores y asociados de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, a nuestros colaboradores, docentes y alumnos del Instituto Superior Tecnológico de la Construcción Capeco, y a nuestros panelistas invitados el día de hoy. A nombre del Instituto Capeco, queremos darle la bienvenida a nuestra 7ª conferencia magistral. Estas conferencias que venimos desarrollando cada 15 días, enfocadas pues en darle mayor fuerza y mayor, digamos, conocimiento a todos nuestros alumnos, tanto de la carrera técnica como de formación continua. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la participación de 2 altos ejecutivos que lideran megaproyectos de inversión de infraestructura en el país. Primero, darle la bienvenida y agradecerle de verdad su participación a la ingeniera Carmen de Love Palomas. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, con estudios de posgrado por la Universidad de Lul, en España. Fue directora de infraestructura y obras en el Metro de Barcelona y directora general de GISA, empresa de infraestructura del gobierno catalán. Actualmente se desempeña como gerente general de la línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, también darle la bienvenida y agradecerle la participación al ingeniero Jorge Luis Izquierdo. Él es ingeniero por la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster en Construction Management de la Universidad Berkeley de California, fundador del capítulo del Lean Construction Institute y tiene más de 20 años de experiencia profesional en gerenciamiento, productividad, transformación y liderazgo. Actualmente, el ingeniero Jorge Luis Izquierdo se desempeña como gerente general de Conca, empresa operadora de infraestructura del Grupo Grani Montero, operadora de la línea 1 del Metro de Lima. Los temas que tocaremos hoy, temas súper interesantes, que sé que van a traer bastante apalancamiento y bastante beneficio a todos nuestros alumnos. Vamos a conversar un poco sobre la gran experiencia que han tenido en el diseño e implementación de los proyectos de inversión de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Quiero dejarlos, por favor, y darles la bienvenida, tanto a Jorge Luis como a Carmen. En esta oportunidad, primero, Jorge Luis nos presentará el proyecto de inversión línea 1 del Metro de Lima. Jorge Luis, buenas tardes.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí ante este público. ¿Están viendo mi pantalla o no? Creo que no. Sí estoy viendo tu pantalla, Jorge Luis. Pero no el Estoy PowerPoint. viendo. ¿Ahora ven el PowerPoint? No. Ahora sí lo veo. Ya. Muy bien, les decía que es un gusto para mí poder estar aquí y compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos. Lo que tengo preparado para compartir con ustedes es un poco primero los datos, los números que están alrededor de la línea 1. Esta presentación la he enfocado principalmente para hablarles de la del servicio y de la operación que significa la cantidad de pasajeros que transportamos y los retos relacionados con ella. No abordo mucho en esta presentación la implementación o las etapas de diseño y construcción de la misma, pero sí hablamos un poco de las etapas que hemos pasado. Y bueno, luego pasar a comentarles un poco de qué trata o cuál es el valor diferencial que queremos darle al público, al usuario del metro, y que hemos estado haciendo hasta antes de la pandemia, y para terminar finalmente con las acciones que hemos tomado a partir de la misma. Esto no me gusta que últimamente el tema de la pandemia se lleve todo, toda la atención, porque digamos, hay unas propuestas o planes o actividades que se venían haciendo desde antes de ella y que si bien ahora se han visto un poco afectadas, no, no cambia el propósito que tenemos de cómo queremos atender al público. A ver, entrando a los datos, esto es el plan de la futura red del Metro de Lima. En general, nosotros tenemos el honor de tener y operar la línea 1, que es la primera de varias líneas que se espera que nuestra ciudad llegue a tener. Nosotros vamos desde Villa El Salvador hasta San Juan del Urigancho, en la última estación de Bayóvar. Atravesamos 11 distritos de Lima, y como ven, acá también aparece la línea 2, que supongo que Carmen va a explicarlo ya con detalle. Se tiene esperado como una red, como corresponde, que hayan puntos de cruce y de intersección para poder trasladarse de una línea a otra. Estos son un poco los números que podemos, de la evolución que ha ido teniendo esta línea 1. Nosotros comenzamos el servicio en el 2012 con un primer tramo en donde teníamos 5 trenes en servicio, que son los 5 trenes de la etapa anterior, de los años 80, cuando se comenzó a construir la primera parte de lo que en ese entonces se le llamaba tren eléctrico, y en un día laborable se trasladaba a 80.000 personas. Cada viaje, cada carrera se operaba en intervalos de 14 minutos. Cuando terminamos el tramo 2, o sea, se nos entrega el tramo 2, ya pasamos a tener 24 trenes y tener frecuencias de viajes de cada 6 minutos, y podemos comenzar a transportar 316.000 personas. Luego se han hecho una serie de ampliaciones, tanto de las estaciones como aumento de trenes. Actualmente, hasta el año pasado, hemos comenzado ya a trabajar con 44 trenes en una frecuencia de cada 3 minutos y pudiendo transportar 550.000 personas por día. El récord de pasajeros transportados ocurrió el 23 de diciembre del año pasado, con que fueron 720.000 personas, pero un día normal está entre 550 y 600.000 personas antes de la pandemia. Otra vez. Esto, bueno, un poco más de números para entender el funcionamiento de esta operación. Este es un contrato de concesión de 30 años.
el concesionario, o sea, el concedente es el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes. El concesionario es una empresa que se llama GM Ferrovías, en donde los socios son el Grupo Graña Montero y Ferrovías de Argentina. Y ese concesionario ha contratado a Concar, que es una empresa operadora de infraestructura, que es del Grupo Graña Montero, para operar la operación, viendo, digamos, el tema de atención a las personas, la conducción de los trenes, el mantenimiento tanto de los equipos como de las infraestructuras. Yo en este momento les hablo a nombre de todo Graña Montero por parte de la concesión, pero directamente yo lo que manejo es la empresa de Concar, que es la operadora. Entonces, para el momento de sus preguntas, las preguntas de operación podré atenderlas de manera más vivencial, digamos, más directa, pero cualquier duda que tuviesen, encantado de atenderla. Bueno, nosotros, el tiempo que se toma una persona que sube en la estación de Villa El Salvador y se va hasta Bayóvar son 54 minutos. Son 26 estaciones que tenemos, que recorremos, en 33 kilómetros de vía. Perdón, tenemos para operar esto 1.300 personas trabajando. A diciembre del 2019 llevamos 800 millones de pasajeros, a inicio de este año, 800 millones de pasajeros ya transportados, y que creemos que bueno, el sistema, lo que ha significado esto para la ciudad en cuanto a ahorro de tiempo para el transporte, los que no usen el metro, no usen la línea 1 en este momento y tratan de ir de Villa El Salvador a, no sé, a Javier Prado, o los que quieran ir hasta San Juan del Lurigancho, tienen una idea en cualquier otro tipo de transporte, que el tiempo que les tomará será no menor a 3 horas. Entonces, creemos que es de un impacto muy, muy relevante. Estamos muy orgullosos realmente de lo que podemos, de lo que logra hacer la línea 1 al conectar a tantas personas en su día a día. Decía, son 26 estaciones por las que vamos pasando todo nuestro recorrido. Las estaciones con mayor afluencia son las de Gamarra, pasa justo en la mitad del emporio comercial, digamos, las de Grau, y las de la Cultura, que es la del cruce con Javier Prado, donde está el Gran Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, entre otros. A ver, esos son los grandes números, o sea, los 33 kilómetros. Tenemos, afortunadamente, logramos mantener unos muy buenos números de regularidad, de puntualidad. Yo los invito, los que no hayan viajado, a que lo hagan y puedan ver. Ahí están las pantallas mostrando los horarios en los que vendrán los siguientes trenes. Y salvo que ocurra una cuestión muy rara como la que hemos tenido hace pocos días, en que hubo un accidente de tránsito fuera del metro de un camión que llevaba gas, en que tuvimos que parar el servicio en algunos tramos por seguridad. De que no estamos muy orgullosos de nuestra puntualidad y la regularidad de los viajes. Véanlo, y creemos que logramos mantener eso de manera bastante potente, debido a tanto el trabajo de la operación como el mantenimiento de los equipos, que es clave para que la operatividad de los equipos se pueda mantener. Pero yo de lo que más les quiero hablar, porque digamos que los datos duros, si bien la mayoría de los que me están escuchando en ese momento son alumnos del instituto, y entonces realmente por la etapa de sus estudios, de su aprendizaje y de su carrera en la que están, quieren saber mucho estos datos técnicos del proyecto. Tenemos todo eso en la web. Hay muchas charlas respecto a eso.
Y yo realmente quisiera poder dedicar estos minutos para decirles dónde estaba el mayor reto para nosotros en cuanto a este proyecto, que sin duda fue desde la época de la construcción un reto de plazo y de magnitud de proyecto muy grande, y luego la operación, técnicamente, el traer, instalar, implementar cada vagón, cada tren, cada cosa ha sido compleja, y lograr esos niveles de regularidad también lo son. Pero habiendo dicho todo eso, no es el reto más grande de lo que nos ha tocado enfrentar. Y para eso tengo que explicarles un poquito qué es lo que hace la línea 1, qué es lo que, a qué se dedica. Y se dedica a conectar y a transportar personas. Es un sistema de transporte público. A estas personas las estudiamos mucho, que son nuestros clientes, nuestros pasajeros. Entonces, el 65% de ellos utiliza el metro por razones de trabajo, y 13% para fines de estudio. Es decir, la gran mayoría, ¿no? Cerca del 80% es para fines de responsabilidades diarias, ¿no? Hay un porcentaje que es para visitas a familiares o compras o cosas, estilo, que todo eso suma un 20%, pero el 80% es gente que está yéndose a su trabajo o a su lugar de estudio, en donde entonces la duración del tiempo es realmente relevante. Esto, de lo que hemos estudiado, por la afluencia de personas, en general se utiliza en las mañanas para las personas yéndose de los extremos de la ciudad, del sur, desde Villa El Salvador, o desde el norte, en San Juan del Urigancho, en Bayóvar, vienen hacia el centro de la ciudad, que es Javier Prado. Como casi todos, de 6 a 9:30, se trasladan de sur a centro y de norte a centro. Y más bien de 5 a 8:30 de la noche, regresan desde aquí hacia allá. Entonces, las horas punta, las horas pico, los tramos más complejos de traslado, se dan en estas direcciones en este tiempo. Pero entonces, nuestro reto principal cuando arrancamos, entonces recuerden, esta es la primera línea de metro en Lima y en el Perú. No éramos un grupo tampoco, nosotros somos un grupo especializado en construcción y en gestión de proyectos de infraestructura, pero no habíamos hecho ningún metro. Pero lo que más nos interesaba, o sea, otra vez, sabiendo de que los retos técnicos son complejos, pero que creyéndonos capaces de poder hacerlo, era de dónde partíamos al entrar al servicio de transporte público. Y era con esta realidad, con esta lámina que les muestro, que son fotos otra vez, de antes del COVID. No muy antiguas, en donde todos podemos reconocer más o menos la realidad de transporte público peruano, ¿no? En esta ciudad, que lamentablemente nos tiene hacinados, nos tiene con conflictos, la gente empujándose para poder entrar primero unos al bus antes que a otros. Entonces, ¿cómo manejar esa mentalidad, esa forma de entender que tiene cada una de las personas que utiliza el transporte público de estos buses? Entiende que el transporte público seguramente lo va a tratar de esta manera, y él tiene que defenderse del mismo de esta manera, y saca la actitud que saca, ¿no? Entonces, ese era el tipo de pasajeros potencialmente que íbamos a recibir en la línea 1. Y hacia qué lo queríamos cambiar nosotros, ¿no? Hacia una línea moderna, segura, muy confiable, en donde los horarios se cumplen, que les digo que lo logramos hacer, pero que es una cualidad inusual en nuestro país, lamentablemente, que queremos que deje de ser esa la realidad. Pero entonces, ¿cómo pasar para allá? Y lo que teníamos claro era que solamente podíamos transitar a dar un servicio de transporte de clase mundial con la ayuda del propio pasajero que está entrando al metro. O sea, con el pasajero que está moviéndose de acá y que
va a venir a subirse a nuestro metro, ese es el pasajero que tiene que ser cómplice nuestro en que el servicio pueda ser de clase mundial. Entonces, como entenderán, el reto es gigantesco, era gigantesco. Eso, y estábamos decidiendo abordarlo así, yendo a la conducta del pasajero. ¿Y el pasajero quién es? Es un peruano de a pie, como yo, como usted, como cualquiera. Esto, que cuando tenemos que transitar por las calles de Lima, independientemente de la capacidad económica que cada uno tenga y dependiendo de que si está subiéndose a un bus, a un metro, a un mototaxi o en su carro, le sale el primitivo que llevamos dentro para defendernos respecto a los demás y protegernos y estar completamente a la defensiva, ¿no? Todos creo que pueden visualizar lo que estamos hablando. Entonces, otra vez, estamos pasando de aquí, fíjense la aglutinación de la gente para subir al bus, y entonces que eso, lo que vimos de experiencias de otros metros en otras partes, ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces se acerca el metro y toda la gente se comienza a apretar para poder, apenas abran las puertas, ser del primero que entra y agarre su sitio, ¿no? Entonces, nosotros hemos logrado esto. Esta es una de nuestras estaciones típicas. Vengan ahí la hora, 5:59 de la tarde. O sea, es hora punta. Y está esta línea amarilla, que no sé si se logra ver mi cursor, pero vamos, está esa línea amarilla en donde se dice, por favor, no pase la línea amarilla por tema de seguridad, y la gente no la pasa, la respeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble, de estas tenemos millones de fotos y cada vez que yo las veo me entusiasmo, me emociono y me parece increíble que pueda haber ese nivel de respeto. No es el único lugar en Perú donde se logra que haya este nivel de respeto, pero es uno de los pocos. Ese mismo peruano que aquí respeta está defendiéndose allá afuera cuando está subiéndose al bus. Entonces, ¿cómo lograr de que el peruano pueda comportarse de esta manera? Que hace que el servicio vaya a ser... ¿Qué pasa si es que la gente se aglomera y se ponen a empujarse uno con el otro para subir al metro? Normalmente traban las puertas y no se puede cerrar la puerta, entonces el tren no sale a tiempo porque está trabado, tiene que acercarse a alguien de vigilancia para poder pedirle que, oye, que baje o suba o que deje terminar de subir para que se cierren las puertas y se vaya. Entonces, fíjense todo lo que hay ahí. Uno es, aparte de ese desorden, que se comienza a retrasar el metro, ya llega tarde ese tren a la siguiente estación. Y ya no podríamos decirlo y decir, mira, cómo todos los trenes están llegando a tiempo. Además, necesita tener más gente de vigilancia para poder estar resolviendo este tipo de conflictos. Y adicionalmente, como se imaginarán, cada vez que ocurre una de esas cosas, se malogran un poco más los equipos, las puertas del tren y todo, que cuando todo fluye más normalmente. Entonces, hemos logrado esto, ya voy a llegar al cómo, no hay nada mágico aquí. Una de las formas en que hacemos de que esto pueda hacer es que tenemos muy controlado cuánta gente debe entrar a la estación para que puedan entrar al tren. Es decir, si yo dejo que en las estaciones haya mucha más gente que la que va a poder entrar en el siguiente tren que viene, entonces se comienzan a dar se podrían dar esos conflictos en la entrada de cada puerta. Entonces teníamos que controlar de que no entrase tanta cantidad de gente acá a la estación para que la gente que entra a la estación dice, pero yo entro y sí voy a poder subir al tren. Entonces, estoy tranquilo y no me codeo con los demás. Pero entonces, si tenemos que controlar la cantidad de gente que entra a la estación, entonces, ¿en dónde se van a formar colas? Afuera de la estación. Y se nos formaban colas afuera de las estaciones, como pueden ver en estas fotos. Y estas estaciones tienen un semáforo en la foto de la izquierda, no se logra apreciar bien, pero ahí hay un semáforo en que tiene luz verde y entonces la gente comienza a entrar a la estación por
por las mariposas, está cerca de la entrada, del ingreso, y de ahí se pone una luz roja y entonces para la gente y sigue esperando hasta que le toque su luz verde y siguen avanzando y entrando a la estación. Pero estas colas en Gamarra, en Grau, acá en la cultura, en todas las partes de la ciudad en donde uno se imaginaría de que no se van a respetar las colas se respetan. Y acá le estoy poniendo fotos reales, hay bastante gente, pero respetan las colas. Como ven, en la entrada no están empujando más, hay uno que está diciendo apúrese, entonces, pero no se está creando un tumulto inmanejable de las cosas que solemos ver en nuestro día a día en nuestra ciudad. Entonces, ya, adentro no se apretan porque hacemos que hagan la cola afuera, pero afuera sí respetan la cola. Y entonces, ¿por qué otra vez? ¿No? Hemos logrado que esto vaya así y en general, o sea, íbamos pensando es que lo que necesitamos lograr es que haya un respeto entre las personas, para que si hay respeto entre las personas, el sistema de la infraestructura puede funcionar correctamente y entonces el servicio puede ser el que queremos. Me apuro por el tiempo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Con muchísima comunicación. Muchísima comunicación. La gran mayoría de la gente que usa el metro lo usa recurrentemente. Dice 80% que son estudiantes y trabajadores lo sigue usando todos los días. Entonces nos metemos ahí y vamos comunicando, diciendo cede el paso. Ellos van viendo de que el sistema funciona y cuando el sistema funciona, la gente lo respeta. Esta es la idea de fondo que les quiero transmitir. El gran problema de transporte y de otros servicios es que muchas veces nos quejamos y decimos que es un tema de educación, de que las personas no respetan bien eso. Y si bien hay parte de verdad en ello, lo que hemos podido notar nosotros, que no lo hemos descubierto nosotros, hay muchas cosas escritas sobre esto, es cuando una infraestructura es administrada correctamente y respetando a la persona y aparte mostrándole que funciona, evocamos a lo mejor que tiene el ser humano para su comportamiento. Entonces las personas acá en nuestro metro, porque les vamos diciendo, cede el asiento, respeta la línea amarilla, no te apretes, respeta tu cola, espera acá, y claro, ponemos todo lo que hay que poner para garantizar de que eso ocurra y que funcione. La gente lo comienza a respetar, pero consistentemente, y respeta. La gente no ensucia las estaciones, pero las protege, las siente suya. Otra cosa que hemos hecho es relacionarnos mucho con la comunidad alrededor del metro. Entonces, por ejemplo, acá en Bayobar teníamos siempre problemas de graffiti, que es lo que pueden ver en la foto de la izquierda, cosas que pegaban, que ensuciaban, y nosotros tenemos por contrato que mantenerlo limpio. Entonces, si pintaban un graffiti, teníamos que ir, limpiar, volver a pintar y tal, ¿no? Entonces, hasta lo que vimos es que los que pintaban grafitis y cosas y todo así eran de la zona, eran grafiteros de la zona, muchos de ellos respetados, pero son artistas locales, y entonces conversamos con toda la comunidad, con todos los vecinos, para ver quiénes eran los más representativos. Hicimos un concurso entre grafiteros para ver quiénes eran los que podían pintar, y les hemos dado, y han visto esto también, lo que pasa en la avenida Aviación y tal, muchos de estos muros con pinturas realizadas por artistas de esa zona. Y como ya son artistas de la zona, la gente cuida y no lo vuelve a ensuciar. Entonces, esto son el tipo de cosas que nosotros hemos tratado de hacer para que el servicio pueda tener ese nivel de regularidad. Luego de eso le estamos sumando temas de tecnología para cada vez estar en mejor contacto con el usuario, ¿no? Y finalmente, ¿a qué nos ha llevado los temas del COVID? Por supuesto, los temas del distanciamiento social en las colas. Les muestro la foto antes del COVID, que les mostré antes, y cómo están las fotos ahora post-COVID. Sí estamos logrando de que la gente respete el distanciamiento en las colas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a respetar reglas con nosotros. Entonces, implementar esta modalidad es menos difícil.
El distanciamiento dentro del metro, también como ven en la foto de la derecha, se logra hacer. Lamentablemente el costo de eso, que como es natural, es que entra menos gente a los trenes y logramos transportar menos gente que lo que podíamos hacer antes. Pero eso es por el distanciamiento social que es necesario. Estas son todas las medidas que se han tomado: la mayor limpieza y desinfección, implementación del distanciamiento social, tener que ampliar horario, modificar horarios y poner a veces mayor cantidad de carreras para poder transportar a las personas a pesar del distanciamiento, que haya mayor control y vigilancia. Hacia adentro hemos reducido todo lo posible la cantidad de personas que tienen que trabajar en la operación y están haciendo alguna cantidad de trabajo de manera remota. Tenemos los temas de los protocolos para nuestros propios trabajadores también implementada de manera muy fuerte, ¿no? Acá están unas cuantas fotos de las medidas que les voy comentando. El control y la vigilancia también, el tema del control interno de nuestras personas, el manejo de cuando aparece alguien que pudiera estar enfermo, que pudiera sentirse mal, entonces cómo tratarlo, etcétera. Estamos también trabajando en algunas cosas de la misma infraestructura para tratar de volverla cada vez más segura. Y bueno, y muchísima comunicación, muchísima comunicación. Esto es algo que hacíamos desde antes del COVID, comunicarnos mucho, y hemos podido apoyarnos en eso de estar realmente comunicando muchísimo para tratar de que cada pasajero, cada cliente nuestro tenga una actitud de prevención, ¿no? Y esto como última lámina que quería mostrarles, es claro, con nosotros, por relacionarnos con la comunidad, paramos en cada una de las estaciones haciendo diferentes actividades culturales. Hay épocas de concurso de baile, o que en determinado distrito, en esa parte es la Virgen de la Candelaria, y entonces en esa fecha le damos parte de la estación para que muestren sus expresiones culturales. En esta época hemos cambiado esas acciones a acciones de transmisión en vivo por Facebook o por Zoom o por diferentes plataformas, para poder mantener viva esa relación con la comunidad, pero con los tiempos actuales, que son tiempos de distanciamiento social. Entonces, en resumen, yo lo que quisiera comentarles acá es que este ha sido un proyecto bastante exigente en cuanto a las necesidades técnicas que tenía que resolver, ¿no? Tanto en construcción como en operación. Pero realmente para nosotros lo que ha sido el reto más importante es poder brindar algo más que el proyecto, y que era comenzar a generar o ser una palanca generadora de cultura ciudadana para todas las personas que utilizaran el metro. Y esa cultura ciudadana, tenemos el sueño de que, o sea, es más o menos lo mismo de que deben haber escuchado hablar del peruano que maneja acá como maneja y luego se va a Miami y alquila un carro y ahí sí maneja respetando todo, y cuando regresa acá vuelve a manejar como está. Entonces, nosotros lo que esperamos es que cada pasajero que sale de aquí del metro se lleve ese comportamiento ciudadano respetuoso bastante más tiempo, y que no se le acabe solamente al salir de la estación. Y ir generando eso en nuestra gente, que a la misma vez ayuda a que el sistema no vaya a fallar, que los viajes vayan a tiempo, que el mantenimiento de las infraestructuras y su limpieza sea más sencillo, más barato, más eficiente. Entonces es un círculo virtuoso. Hacemos bien a nuestros pasajeros y nuestros pasajeros tratan bien a nuestro servicio y va siendo eficiente, y podemos seguir mejorando. El reto que enfrentamos tiene que ser de ingeniería, tiene que ser de construcción, tiene que ser de infraestructura,
pero tiene que ser finalmente humano. Si no, no tiene sentido. Si al final no va a terminar en algo que ayude a la mayoría de personas o a más gente que antes que existe ese proyecto, para que realmente sea positivo para la sociedad en general, entonces la ingeniería y toda esta brillantez técnica que podamos aplicarle se diluye en algo menos relevante. Y ese era el mensaje principal que quería dejarles. Muchas gracias y al final atenderé las preguntas. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Primero, agradecerte por esta tremenda presentación, un poco de resumen de cómo ha venido trabajando en la implementación de este proyecto. Felicitarlos de verdad porque yo creo que las brechas de infraestructura en transporte público son muy amplias y yo creo que todos las conocemos. Este es definitivamente el primer gran paso que está dando la empresa privada para poder continuar, digamos, cerrando estas brechas de infraestructura, pero también al final es una brecha social, ¿no? Como tú bien dices, pero también lo más importante es la culturización de la gente. Yo creo que ese es un factor muy importante y como bien tú lo recargas, tendrá una utilidad social, ¿no? Que al final esto llegue y definitivamente genere orden, genere bienestar y seguir cerrando estas brechas que al final sabemos que tenemos una brecha muy grande de infraestructura en el país, que ya se ha venido, digamos, trabajando, ya se ha venido implementando, pero todavía el camino es muy largo. Te pido por favor que nos sigas acompañando. Vamos a darle el pase a Carmen para que nos pueda deleitar, digamos, con la presentación también de la línea 2 y después hacemos un ping-pong de preguntas porque ya se están llegando varias de todos los alumnos. Carmen, muy buenas tardes, por favor, te dejo para que nos puedas presentar. Buenas tardes con todos. Bueno, primero agradecer a la Fundación Capeco la oportunidad de poder hablar y poder compartir la experiencia en una infraestructura tan importante y tan necesaria para la ciudad de Lima y Callao y en general también para el país, ¿no? Y para lo que son los aprendizajes a nivel de sistemas constructivos en Perú. Sin más preámbulos, y luego pues entiendo que habrá los turnos de preguntas, empezaría con la presentación. Yo voy a hablar del diseño y de la implementación de la línea 2 y del ramal Fosset-Gambetta de la línea 4. Para simplificar hablamos de línea 2, que es lo que me han solicitado. No he hablado prácticamente nada, pero en todo caso lo iré conversando a raíz de los sucesos COVID, etc. Bueno, nosotros tenemos aquí en pantalla la red básica de Metro de Lima y Callao, que en principio, y ahora esto lo digo más que como gerente general de la concesionaria, como profesora que soy de Ingeniería del Transporte, experta en transporte tantos años, que a mí me parece que es una red básica muy lógica, ¿no? Porque Lima realmente es una ciudad como bastante, digamos, alargada y por tanto tiene unas líneas que van de norte a sur, otras que van de este a oeste, sensiblemente paralelas al río Rímac. Me parece de entrada, sin haberlo profundizado más, una red básica que hace sentido, ¿no? Aquí tenemos un zoom de lo que es la línea 2 y el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4. La línea 2 discurre de este a oeste, desde Municipalidad de Ate hasta Puerto del Callao, como digo, paralela al río Rímac, como se puede ver, y en cambio el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4, y que luego se prolongará, se supone, y acabará siendo la línea 4, va más bien de norte a sur, digamos, como es ahora la línea 1. Estamos hablando de que es el primer metro pesado, subterráneo y totalmente automático en el máximo nivel de automatismo GOA 4 del Perú, con 35 kilómetros, 35 estaciones, 38 pozos que tienen una doble función, ventilación y salida de emergencia, y 2 patios talleres, uno sobre el que pivota la línea 2 y otro sobre el que pivota y pivotará la línea 4. Bien, este concurso lo lanzó Proinversión, lo lanzó el Estado peruano a partir de un estudio de factibilidad. Digo esto porque es importante no perder de vista, yo que he sido además concedente toda mi vida, exceptuando los últimos 5 años, que existen muchas modalidades y de hecho en prensa ha salido últimamente también mucho debate al respecto,
existen muchas modalidades para lanzar y poder lograr la construcción o la operación y el mantenimiento de una infraestructura. Yo creo, siempre digo lo mismo, y yo es lo que hice cuando estaba en el gobierno, que cada cosa hay que adecuarla a las necesidades. Entonces, en este caso, y eso evidentemente nosotros no intervenimos ni nadie nos preguntó, se lanzó un concurso en base a un estudio de factibilidad, que como su nombre indica, lo que dice, lo que concluye es que esa infraestructura es factible, pero para nada eso es un proyecto constructivo. Por eso el contrato contempla el diseño, la construcción y el que se redacten unos EDIs, unos estudios definitivos de ingeniería, que son los únicos que van a servir para después poder construir. Dicho esto, a ese concurso en modalidad APP en concesión cofinanciada se presentó el consorcio de estas 6 empresas, Iridium, mejor dicho, Grupo ACS, que se llama Iridium en fase concesión y dragados cuando es digamos, el nombre del contratista y que es el líder del consorcio. Este grupo al que yo también represento es español. Después tenemos Salini Impregilo, italiano, Fomento de Construcciones y Contratas, español, OSAPI, peruana. Estas 4 del grupo de 6 asumen la obra civil, la arquitectura y las instalaciones electromecánicas. Luego tenemos Ansaldo STS, que después con la compra por parte del grupo Hitachi Rail japonés, pasó, digamos, de ser italiana a ser japonesa, asume los sistemas intrínsecamente ferroviarios. Y Ansaldo Breda, que también fue comprado por Hitachi Rail, la fabricación y la implementación del material rodante. El grupo de estas 6 empresas tiene en su haber un expertise de haber diseñado, construido y operado más de 3.600 kilómetros de túneles y cientos de estaciones en distintas ciudades de todo el mundo. Por citar algunas, la vecina Santiago de Chile, San Francisco, Tesalónica, Nápoles. Siempre nombro estas 4, las primeras, porque tienen una alta componente sísmica, como le ocurre a Lima. New York, el Crossrail de Londres, Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Toronto, Panamá, Copenhague, Doha, etc. Bien, este es el alineamiento institucional, como estamos organizados. Como podrán ver, tenemos un contrato de concesión, la concesionaria, que aquí figura en un rectángulo azul, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a su vez se apoya en su brazo técnico, que es ATU, la Autoridad del Transporte Urbano, hasta hace poco llamada ATE. A su vez hay un stakeholder en el proyecto muy importante, que es la Dirección General de Asuntos Medioambientales, que tiene, como no le escapará a nadie, como digo, un importante papel, dado que vamos a excavar muchos metros cúbicos de tierra, que lógicamente hay que llevar a vertedero controlado, etc. Si hay temas de dewatering, todo esto hay que hacerlo bien hecho, de acuerdo a las normativas y nunca perjudicando al medio ambiente. Por otra parte, tenemos a la Municipalidad Metropolitana de Lima y Callao, que si bien no tenemos ningún contrato suscrito con ellos, no podemos olvidar que esto es un proyecto de ámbito estatal, pero implementado en un territorio local, o sea, un territorio gobernado por un gobierno local que es la Municipalidad Metropolitana de Lima y la del Callao. Ellos son los que nos van a dar las autorizaciones de ejecución de obras y las autorizaciones de interferencia de vías. Por otra parte, el órgano regulador OSITRAN, nombrado por la PSM, es el que asume la supervisión de esta infraestructura, pero debido a que OSITRAN tiene diversas concesiones, externaliza la función de la supervisión, en este caso en 2 consorcios. El consorcio CESIL 2, en fase de supervisión de obra, de diseño y construcción, y en la empresa Certifer para todo lo relativo al safety case ferroviario. Ya desde el concurso se exigía que el postor en aquel momento, que luego fue el adjudicatario y ahora es el concesionario, viniera de la mano de un asesor técnico en la operación, que en nuestro caso es el Metro de Madrid.
Aguas abajo, en este rectángulo verde, y solo para la fase de diseño y construcción, la concesionaria tiene un contrato llave en mano, contrato espejo, back to back, como se le quiera llamar, con un consorcio epecista en el cual se vuelven a replicar las mismas 6 empresas que constituyen el concesionario. Y ese consorcio epecista tiene unos consorciados que aquellos 4 primeros que nombré se agrupan en una joint venture que se llama CJV. Luego tenemos Hitachi SPS para los subsistemas ferroviarios y Hitachi Rail para lo que es material rodante. Parece muy complejo, pero una vez que se explica yo creo que es bastante lógico. Como decía, se trata de una asociación público-privada, modalidad concesión cofinanciada. Eso ya, como digo, era de partida, se concursó en esta modalidad y, como todos sabemos, las APPs estructuran, articulan una cooperación entre el privado y el público, intentando jalar de cada uno de ellos el mejor expertise porque ambos lo tienen, y lo digo porque yo me he pasado mayormente mi carrera profesional en la pública. Nunca he sido funcionaria, siempre he sido gestora pública, pero me he pasado hasta hace 5 años y medio toda mi vida en la parte pública y además intentando crear sinergias para que de la mejor manera se tire adelante un proyecto de este calibre. La transferencia de riesgos es total, exceptuando 2 riesgos que no están en nuestra cancha, que están en cancha del concedente. El riesgo de la demanda, el gobierno hizo un estudio de demanda que para nosotros es un insumo de cara a diseñar, a calcular y a construir. Para nada hemos revisado este estudio de la demanda. Y hay otro riesgo que es el de proporcionarnos los predios libres de cargas, gravámenes y todo tipo de interferencias, como dice el contrato, para que podamos entrar a construir nuestras estaciones, nuestros pozos, porque realmente el resto, al ser una infraestructura subterránea, de la parte de túnel, digamos, la ciudad ni se entera, ¿no? Como digo, el resto de riesgos están totalmente transferidos: diseño, financiamiento, construcción y operación y mantenimiento, que se nos mide por los correspondientes niveles de servicio. El compromiso de inversión es de 4.531 millones de dólares sin IGB y en estos momentos el avance es del 34%. El avance global de lo que llamamos inversiones obligatorias, que comprenden la parte de obra y también la parte de material rodante. Todo es inversión obligatoria. Inicialmente, y de hecho a día de hoy esto no se ha cambiado, pero me refiero al reparto que voy a comentar, en el contrato figuran 35 años entre diseño, construcción, operación y mantenimiento. O sea, esta concesión acaba, y a día de hoy es también así, en el año 2049. Otra cosa es que por diversos motivos la parte de diseño y construcción está demorada y por tanto están quedando menos años a día de hoy de operación y mantenimiento. Y finalmente decir que nunca la concesión supone la transferencia de la titularidad de esta infraestructura, que siempre se mantiene en manos públicas. Aquí tenemos la línea y el ramal vistos desde un punto de vista de las conexiones monomodales o intermodales con líneas existentes o transportes futuros y también, tal y como dice el contrato, la exigencia de ponerla en operación por etapas. Primero vamos a hablar de las conexiones. Esta línea, la línea amarilla, la línea 2, si vamos de Municipalidad de Ate en dirección al Callao, la primera conexión es en 28 de julio, como antes decía mi compañero. Es muy importante este tema de las conexiones, tanto o más importante que tener muchos kilómetros de red, que sí, es fundamental, y desde luego Lima lleva un retraso, no hace falta más que ver la movilidad, ¿no? Lleva un gran retraso, pero tan importante como tener una extensa red es tenerla bien planificada y bien conectada unas líneas con otras y con otros modos de transporte. No me quiero extender porque esto sería objeto de toda una clase, pero realmente es así. El 28 de julio conectará con la línea 1
que discurre, como todos saben, en viaducto y en cambio la línea 2 es subterránea, pero técnicamente esto está resuelto. Más adelante, en Estación Central, tiene que conectar con la futura línea 3, pero también con un BRT, con el Metropolitano, y además dar servicio a un equipamiento público de gran importancia que es el Museo de Arte de Lima. Más adelante, en San Marcos, con la futura línea 6, pero también dando servicio a la Universidad San Marcos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, este tipo de equipamientos, tipo hospitales, tipo universidades, etc. En Carmen de la Legua hace conexión monomodal con la propia línea 4, ramal que tiene la vocación de dar servicio al aeropuerto. Y ya continuando y acabando en Puerto del Callao con una infraestructura como el puerto, que es fundamental en una ciudad, de momento más de carga que de pasajeros, pero que realmente es un punto neurálgico. De cara a poner en operación, el contrato lo que marca es que hay 3 etapas. La etapa 1A, llamado tramo priorizado, que aprovecho para decir, porque me lo preguntan muchas veces, que cómo es que este tramo está ahí tan alejado, en una zona que no se puede ir a ningún sitio. Bueno, yo no le pregunté al concedente en su momento, pero realmente parece lógico que como el patio taller Santa Anita, que es una parcela de 20 hectáreas no se encuentran en cualquier esquina, estaba situado allí, lo lógico es que el primer tramo esté pivotando ya sobre ese patio taller, porque si no sería imposible mantener los trenes. Yo es la explicación que le veo. A cada lado de esta etapa 1A, en color amarillo, crece la etapa 1B, que por la derecha llega hasta Municipalidad de Ate y por la izquierda llega ya hasta el centro de Lima en Plaza Bolognesi. Y finalmente la etapa 2 completa la línea 2 hasta Puerto del Callao y contiene todo lo que es este ramal. Todo esto con una flota inicial de 42 trenes, de inicialmente 6 coches, aparte de que se deja toda la infraestructura preparada, y eso era exigencia del contrato, y yo que he sido, como digo, concedente, me parece muy bien pensado, para inyectar un 7º tren el día que la demanda lo amerite. Los 42 trenes están divididos en 35 en la línea 2 y 7 en la línea 4. Evidentemente en este cómputo están incluidos los de reserva. Aproximadamente los 35 kilómetros se dividen en 27 en la línea 2 y 8 en el ramal, con la parte proporcional de estaciones y pozos y, como digo, 35 trenes para línea 2, 7 para el ramal. El método constructivo de las estaciones es siempre idéntico, es el método cut and cover o también llamado método de Milán, luego lo veremos. Y en cuanto a los túneles, aproximadamente, si hablamos de PK a PK, no salen tantos kilómetros porque lógicamente hay que descontar lo que mide una estación y lo que mide un pozo, pero hablando de PK a PK, de los 35 kilómetros, 10 aproximadamente no llega, son en NATM, nuevo método austríaco, es un método convencional de avance y destroza de construcción de túneles, y el resto 25 con el apoyo de 2 tuneladoras que ambas tienen un diámetro exterior de 10,20 y uno interior de 9,26, aunque son distintas. Luego lo veremos también. La demanda inicial, que como digo, para nosotros es un insumo, son 660.000 pasajeros día con una demanda horizonte de 1.200.000. Aquí decirles que hay redes en ciudades del mundo que tienen 6 y 7 líneas que entre todas llevan 1 millón de pasajeros día. Eso lo único que pone de manifiesto es la falta de transporte masivo que tiene esta ciudad, pero de transporte bien resuelto. O sea, en definitiva, la falta de una red básica de metro que realmente articule, realmente dé respuesta y macle, digamos, toda la ciudad y dé respuesta al grave problema de movilidad que hay. A día de hoy, el trayecto Municipalidad de Ate Callao demora no menos de 2 horas y media, lo hemos probado varias veces, se va a convertir en 45 minutos y el del ramal, que es el que tiene que ir al aeropuerto, en 13. Esta línea va a reducir las tasas de accidentabilidad y de congestionamiento vehicular, además de la contaminación ambiental
porque está alimentada por energía eléctrica, que se considera energía limpia, pero porque además tampoco tiene ninguna contaminación acústica ni visual. Esa es una de las ventajas, digamos, que tiene el subterráneo. Asimismo, en la medida en que 1.200.000 personas van a discurrir en subterráneo, lo que va a, digamos, a ayudar es a que el resto de transportes que sí discurren en la superficie, como digo siempre en clase y en conferencias, ese bien finito y escaso que es la superficie de una ciudad y que es un bien preciado y que si se sabe organizar y utilizar debidamente con los correspondientes usos, es lo que pone una ciudad en el mapa, y si no, no estás en el mapa, pues justamente esos transportes que no les va a quedar de otra que utilizar la superficie, porque no todo amerita ponerlo en subterráneo, van a ver mejorada definitivamente su velocidad comercial. Por todo lo que acabo de decir, me podría extender mucho más, pero no tenemos un tiempo limitado. Esta línea y este ramal van a contribuir no solamente a la movilidad, sino a la movilidad sostenible. Además, en la medida en que se quieran o se puedan aplicar políticas de recuperación del entorno urbano, se va a poder pacificar la ciudad y hacerla mucho más vivible, mucho más paseable, mucho más gozable por todos los que habitamos en ella, que somos los ciudadanos. Nace con el concepto de accesibilidad universal, siempre habilitando un itinerario adaptado entre la calle y hasta llegar al interior del tren. Miren, esta es una fotografía de mi ciudad natal, Barcelona. Barcelona, como saben, es una de las ciudades, de las 5 primeras, con mayor turismo, con mayor aceptación, mayor, en fin, a nivel urbanístico y del transporte es referencia justamente por su accesibilidad a nivel universal, no solamente en transporte, sino en lo que es la parte urbanística. Siempre digo que a Ildefonso Cerdá no le agradeceremos nunca lo suficiente la malla ortogonal que nos dejó, ¿no? Un ingeniero de caminos ya del siglo XIX. Y por todo esto, digamos, porque en este eje que estoy mostrando, que es el Paseo de Gracia, un eje de los más caros del mundo, por el tipo de edificaciones modernistas que se concentran, como saben, en Barcelona y también algo más en Cataluña, pero básicamente ahí, pues este eje nunca sería ni hubiese sido lo que es si no fuera porque desde hace casi 100 años tiene una de las primeras líneas de metro de la ciudad y desde hace unos 60-70 una segunda línea. Nadie podría pensar que este eje sería lo que es si aquí no tuviera ese transporte y además subterráneo, porque si no hubiera, y disculpa línea 1, pero afeado esta imagen de este modernismo catalán, ¿no? Bien, esta infraestructura de la línea 2 contribuye en un 0,5% al PIB, de hecho es más un 0,8 que un 0,5, genera muchos puestos de empleo, no solamente en construcción, sino también en operación y mantenimiento. De hecho, esta línea, ahora en estos momentos tenemos cerca de 3.000 personas trabajando de manera directa, tiene que llegar a 5.000, pero además se sabe, por la experiencia que tenemos de haber hecho esto otras veces, que la industria que mueve alrededor multiplica aproximadamente por 5 el número de personas que trabajan de manera indirecta, ¿no? El concreto, el fierro, todo tipo de proveedores. Por otra parte, algo que también se ha constatado en todas las ciudades donde se ha implantado una red subterránea es que los predios que están en esa zona de influencia ferroviaria, que así es como técnicamente se le llama, se revalorizan enormemente y el mismo incremento sufre la actividad económica de los negocios que están albergados en esa zona. Finalmente, es un medio muy seguro, el tema del automatismo es una de las cosas que tiene, ¿no? Que confiere, y va a dar una imagen de modernidad y de calidad a la ciudad de Lima. Bien, decíamos que teníamos que financiar, entonces Metro de Lima Línea 2 S.A. acreditó en tiempo y forma que contaba con los recursos financieros para el financiamiento y financió los 1.249 millones de dólares sin IGB de aquella parte de inversiones obligatorias que se retribuyen con el sistema RPI, que es el cofinanciado.
En el 2015 emitimos bonos por valor de 1.155 millones de dólares a 19 años con este rendimiento y un crédito SACE por valor de 800 millones. Fue la operación de estructuración financiera no solamente más grande del Perú, sino de las más grandes de Sudamérica y del mundo. Y después, en el 2019, por los retrasos que llevaba esta construcción, hemos tenido que refinanciar 563 millones a 17 años. Tanto por la primera estructuración financiera como por la reestructuración efectuada en el 2019, hemos recibido los premios más importantes que hay a nivel mundial. Bien, yo ya me centraría ahora en la parte de diseño y construcción. Y hay 4 elementos que son básicos en esta infraestructura. Los pozos de ventilación y salida de emergencia no es que sean los más importantes, pero empiezo por ellos para que después se entienda cómo se construye el túnel, porque el NATM se construye desde los pozos. Y si no, digamos, a la hora de explicarlo no se acabaría de comprender. Pozos, estaciones, túneles y patio taller, sin desmerecer evidentemente todo tipo de instalaciones y del material rodante. Bien, los pozos son unas estructuras que a veces son circulares, como es el caso de la etapa 1A y las zonas aledañas, en este caso 16 metros de diámetro, y cenitales con respecto del eje del túnel, que lo vemos ahí punto raya, punto raya. Luego, desde estos pozos sale, como vemos aquí, no sé si se ve mi cursor, toda una infraestructura sombreada en amarillo, que es la zona donde vamos a albergar toda la parte de ventiladores y de paneles silenciadores para minorar la velocidad de salida o de entrada, porque es ventilación forzada, mediante esos paneles silenciadores. A la vez que se aminora la velocidad, se, digamos, controla el ruido que hace, porque si no sería un impacto acústico en la ciudad. Bien, como ven aquí ustedes, estos pozos, que son en realidad circulares, tienen unas estructuras, este es el eje del túnel en este sentido, tienen unas paredes de bloques de concreto, detrás de las cuales, en esta especie de sectores semicirculares, discurren las escaleras de salida de emergencia eventual. Y digo eventual porque en una explotación de subterráneo, siempre la vocación, si hay cualquier incidencia, cualquier contingencia, no hace falta que sea un accidente, es llevar a todos los pasajeros a la estación, a evacuar por la estación, porque la estación es el medio, es como tu casa, ¿no? Es lo que tú conoces, donde tú tomas el transporte o donde tú sales de aquel transporte. Por lo tanto, siempre, en primera opción, estación. Pero si por lo que sea el tren no caminara, si por lo que sea hubiera cualquier otra contingencia y se tuviera que evacuar por túnel, lo que haríamos es ir al pozo de ventilación. Por lo tanto, el pozo de ventilación ventila, pero además tiene unas escaleras de emergencia con una trapa o una trampilla de salida que se ubica en superficie. Aquí podemos ver, este es el caso, un render de Plaza Bolognesi, que tenemos, por un lado, 3 elementos, ¿no? Estos 3 elementos son, por un lado, la reja de ventilación, por otro, la de presurización y, por otra parte, la salida de emergencia. Siempre, como digo yo, hay que tener mucho respeto a la ciudad y a su urbanismo, y a cómo está dispuesta esa superficie. Y por eso nosotros tenemos que ubicarnos en las áreas que nos ha dado y nos ha señalado el concedente, porque qué desorden sería que cada concesionario que actuara en la ciudad se colocara donde le pareciera. Bien, aquí tienen unas imágenes de construcción de los pozos, la de la izquierda, podemos ver claramente los anillos. Estos pozos se construyen como si fuera un NATM, pero en vertical. Un primer anillo, se hace la excavación, luego se hace el vaciado de concreto, debajo del cual se vuelve a repetir la misma operación, tienen una altura aproximadamente de 3 metros, hasta bajar
a la cota de la losa de fondo. La losa de fondo en la derecha, ven cómo se coloca la ferralla y luego viene una bomba, bombeando, se le hace el vaciado de concreto. Este pozo que estamos viendo aquí también es redondo. Lo que pasa es que ya tiene esas paredes que antes les comentaba de bloque de concreto con todos sus arriostramientos, ¿no? Sus pilares, detrás de la cual, no sé si ven aquí esta puerta, estarían las escaleras de emergencia y lo mismo los ventiladores. Esto es una visita, aprovecho para decirles que llevamos ya 5 años con una iniciativa que se llama Los Domingos del Metro. Yo personalmente toda la mañana de los domingos hago una explicación parecida a la que hago ahora, pero con mucho más detalle porque utilizamos también más tiempo y luego vamos a visitar la obra. Ahora, lamentablemente con el COVID, pues no lo podemos hacer. Bien, esta es la zona que les explico de la cámara donde se colocan más cercanamente al pozo los ventiladores y luego ya en el recorrido los paneles silenciadores. Lógicamente todo esto va tapado porque miren a la derecha, ya en pozos en que se ha restituido el pavimento y las pistas y las veredas y todo, cómo queda, ¿no? Pasamos a las estaciones, otro elemento muy importante de esta infraestructura. A mí me gusta decir que las estaciones son como grandes cajas de zapatos rectangulares. Aquí lo ven con el contorno en rojo, tienen aproximadamente 135 metros de longitud y de ancho, depende de la demanda, estamos hablando entre 27 y 30 o entre 28 y 30 y algo. Las estaciones nunca las veremos, solo veremos de ellas los elementos que emergen en superficie. Igual que hemos dicho antes que de los elementos de los pozos solo vamos a ver esas 2 rejas y una salida de emergencia, en el caso de las estaciones ustedes pueden visualizar aquí los accesos con su escalera fija y mecánicas, lo mismo al otro lado, esto es la carretera central, representa, ¿no? Aquí un ascensor, al otro lado otro, y aquí esta es la zona en la derecha en que tendremos el vestíbulo, la cabina del jefe de estación, donde se realizan todas las operaciones que verá el usuario, que verá el público. Al otro extremo tenemos toda la parte de dependencias técnicas. Por eso ahí están la salida de emergencia, las rejas de ventilación, presurización y un hueco tapado, evidentemente, insertado en superficie, todo eso sin que, digamos, suponga ningún saliente en ese extremo, ninguna protuberancia, digamos. Tenemos el hueco para entrada de materiales. Si ahora esto lo vemos en un render, tenemos aquí el acceso con su tótem, el ascensor y lo mismo al otro lado de esta gran avenida, que puede ser la carretera central o cualquier otro punto por el que discurra la traza de esta infraestructura. Esto es un zoom, aquí vemos escalera mecánica, escalera fija, tótem y ascensor. Esta es la zona del Parque de la Exposición, cerca del Mali. Bueno, hablando de las rejas, que son las que están al otro lado del otro extremo de la estación, aquí pueden ver ustedes salidas de emergencia, rejas de ventilación, presurización, ductos de materiales. Todo ordenado, colocado en la ciudad, en aquellas áreas que el concedente ha estudiado ad hoc para esta funcionalidad. Y las estaciones, con el sistema cut and cover, ¿cómo se construye? Bien, el sistema cut and cover parte primero de dejar, esto no es el sistema, esto es lo que se ha previsto, dejar un pan de tierras de unos 2 metros, 2 metros y medio, que aquí lo tienen también, porque la ciudad tiene vida y aunque ahora se retiren los servicios, a la larga uno puede tener necesidad de pasar tubos, fibras ópticas, etc. No hay que hipotecar la ciudad a futuro. A partir de aquí se construyen estos elementos externos que van a ser las líneas rojas, aquellas que hemos visto, de la caja de la estación. Estos elementos se llaman pantallas y se construyen con pantalladoras. En Lima nunca se ha trabajado con estas máquinas, tenía un vídeo pero no lo he puesto para no hacerlo tan largo, pero en definitiva son unas máquinas que perforan, se comen el terreno, a su vez el terreno se sustituye
por unos lodos bentoníticos y luego se coloca la armadura y luego es el concreto de abajo arriba que desplaza esta bentonita y queda ya hecho el vaciado de concreto. Con eso ya tenemos el contorno de esta caja. A la vez que trabajan las pantalladoras, las pilotadoras hacen estos pilotes que están más internos, que aquí son los que se ven así. Así como la pantalla, el elemento externo, es como un diafragma continuo, los pilotes no. Los pilotes están separados 12 metros. Una vez que hemos hecho todos estos elementos estructurales y las pantallas tienen una clava importante en función de lo que ha prescrito los estudios geotécnicos, luego se hace la losa superior, que es la que ven aquí en gris, y se hace el vaciado de tierras justo debajo de la losa. Hasta aquí podemos ver la losa superior y lo que implica hacer la estación. Este es un plano real de la estación 24. Aquí la zona de vestíbulo, aquí la línea de peaje o control de pasajeros, aquí ya las escaleras y el ascensor que de cada lado bajan al nivel inmediatamente inferior, que es el andén, y en el otro extremo las dependencias. Está pintado en azul, lo que significa excavar debajo de esta losa. Fíjense que se deja siempre un hueco en la losa superior, que a su vez será concéntrico con el de la losa de vestíbulo para sacar las últimas tierras. El vestíbulo, que es el nivel -1 respecto de la superficie, va a tener un aspecto como el que se muestra aquí en este render. El pavimento será un terrazzo de tonalidades grises con unos encaminamientos o podotáctiles para las personas que tienen una deficiencia visual. Por otra parte, los paramentos verticales hasta una altura de unos 2 y pico metros por el tema del graffiti van a ser de acero vitrificado, que de por sí ya es antigrafiti, esa es la gran ventaja que tiene, y además es muy resistente, y de ahí hasta atracar contra el falso techo que tiene ya encastadas las luminarias y que evidentemente tiene detrás toda la parte de ventilación, etcétera, se va a colocar una chapa grecada, una chapa tipo de ployé, que da un aspecto bastante, digamos, industrial, me refiero a industrial en el sentido de que el metro es como una continuación de la ciudad, pero en este caso, pues debajo de tierra, ¿no? Tiene que ser siempre materiales que envejezcan bien, que tengan, digamos, un aspecto que envejezcan bien, que sean fácilmente mantenibles y que el aspecto se conserve en el tiempo. Aquí podemos ver cuando excavamos ya, hacemos lo mismo, la losa de vestíbulo, hacemos el ferrallado, el vaciado de concreto y debajo de esta losa seguimos excavando. Fíjense que aquí ya aparecen, van apareciendo, claro, los pilotes y al fondo pueden ver las pantallas que se han construido al inicio. Los pilotes los hemos hecho con camisa metálica perdida para que luego ya sea más fácilmente en la parte del embellecimiento, ¿no? La parte de la arquitectura. Esto es como queda ya la losa de fondo cuando se la ferralla, luego se hace el vaciado de concreto y sobre esa losa ya se van a construir los andenes laterales, porque así estaba previsto en el estudio de factibilidad, y luego en medio las dos vías, una en un sentido y luego en otro, para los trenes. Ahí podemos ver claramente las pantallas y no sé si lo ven, pero se aprecian las juntas entre pantallas. Hemos utilizado unas pantalladoras con una cuchara bivalva, la más grande, para que haya el menor número de juntas. Bueno, esto es un detalle de cuando el túnel, y eso vale tanto para el NATM como para la tuneladora, cuando el túnel llega a una estación, ya se la tiene que encontrar, según prevé el contrato, vacía para hacer el cable. Bien, esta ya es una estación. Yo les voy poniendo fotografías de la construcción, pero también de más recientes para que vean en qué estado estamos, ¿no? Fíjense que ya tiene las vías colocadas, los andenes construidos. Aquí en la parte derecha inferior están los soportes de las puertas. Aprovecho para decir que todo metro que sea
totalmente automático, por tanto sin conductor, tiene de manera inherente que tener dispuestas puertas de andén en las estaciones por razones obvias, ¿no? Pero a su vez, las puertas de andén, yo que me he pasado más de 20 años en el metro de Barcelona, realmente son una maravilla, porque aquello que explicaba antes la línea 1, y es cierto, de la gran preocupación de cuando hay hacinamiento, o a veces incluso alguien que va con prisas para tomar el tren, ¿no? Pues puede ocurrir un accidente, una caída. Además, a veces no hace falta que sea una caída, sino que hay intrusionismo, digamos, hecho ex proceso. También hay personas que están, o sea, a veces muy bien, no en su sano juicio, y entran en el metro, porque de todo hay. Cuando hemos hecho tantas guardias ya hemos visto de todo, y hay algo que no se publicita y que, también por razones obvias, y que es muy real y más a menudo de lo que desearíamos, que es el tema de los suicidios. Entonces, todo esto, la disposición de puertas de andén que tienen un cierre y una apertura sincronizada, como no puede ser de otra manera, con el tren, que a su vez va sincronizado con la señalización de vía en automático, pues evitan todos estos inconvenientes que he citado. Asimismo, las puertas, por ejemplo, Meteor de París, la línea 14, tiene puertas, pero si no lo han cambiado de cuando estuve, no completan la puerta con este drywall que llega hasta el techo. ¿Esto es mejor o peor? Ni mejor ni peor. Es cuestión de saberlo, pero tiene un inconveniente el no completarlo, y es que el aire del túnel se mezcla con el de la estación, con lo cual, si alguna vez por cambio climático la estación se quisiese acondicionar, colocar aire acondicionado, no se podría, porque lógicamente lo que es inviable y no tendría ningún sentido que tuviera aire acondicionado es el túnel. El tren sí echa el calor al túnel y lógicamente la estación también puede llegar a tener sentido. De momento no, porque las temperaturas de Lima no lo prescriben, el contrato tampoco, pero hemos querido completarlo hasta arriba justamente para no hipotecar esa posibilidad. Bueno, esto es un render de cómo quedan las puertas y con la parte esta completa hasta arriba. Esta es una imagen de la línea 9 del metro de Barcelona, que tuve la suerte de poder liderar. Es la línea más larga y más profunda de toda Europa por el momento, 50 kilómetros, 52 estaciones y llega hasta casi 80 metros de profundidad. Eso sí son profundidades. Lima, como es el primer metro subterráneo, la cara activa de carril discurre entre la cota -20, máxime a la -25. Esto sinceramente es bastante superficial. Bien, pasamos a hablar de la construcción de los túneles. Hemos dicho que tenemos dos tipos de sistema constructivo. El que vemos aquí es un método convencional de avance y destroza, siempre, eso sí, tal como prevé el contrato, 2 vías al mismo nivel. Me parece un acierto. Yo que he vivido el tema de 2 líneas al mismo nivel o cada una en un tubo, en un túnel, apuesto por las 2 vías al mismo nivel. Lo otro requiere hacer túneles de conexión. Bueno, sería más largo de explicar. Aquí a la derecha vemos, perdón, hay una equivocación, vemos 2 barritas azules en donde va el NATM, pero es una equivocación porque el tramo que hay en medio, que es la etapa 1A, donde marca mi cursor, también va con NATM. Son esos casi 10 kilómetros que les comenté. Aquí vemos imágenes, con la ayuda de un jumbo y una retro se puede excavar. El paramento, como ven aquí, el frente se mantiene prácticamente vertical. Las gravas densas de Lima en ese sentido son una maravilla. Podemos ver también los bolos, que son típicos de este coluvial, y excavamos un pase. Eso ya depende de 1 metro, 1,25 m o máximo 2 metros. Se coloca esta cercha. En nuestro caso, miren a la derecha, son cerchas tipo celosía. Se hace una proyección con shotcrete en varias capas. Esto ya no me voy a detener mucho. El aspecto del sostenimiento primario, aquí pueden ver estas costillas, estas cerchas, la cadencia que tienen. Ya tenemos el sostenimiento primario y es prescripción de contrato, a pesar de que la napa freática está a la cota -70, colocar una impermeabilización, esta azulita, totalmente para separar el revestimiento, el sostenimiento primario de lo que será el revestimiento definitivo.
¿Cómo construimos el revestimiento definitivo? Bueno, pues colocamos la armadura y luego ya viene el carro, que tiene 12 metros de longitud, que hace el vaciado de concreto. Y el túnel tiene el aspecto que ven a la derecha, aquí ya lo ven incluso con la vía y con la preparación para la catenaria. Decía antes que sin hablar de los pozos no se podía comprender cómo se hacía el NATM. Y es porque cada pozo intermedio tiene dos frentes de túnel, uno en dirección Callao y otro en dirección Municipalidad de Ate. Y aquí pueden ver, no sé si aprecian, unos redondeles, unos circulitos ya tapados, que esto es el paraguas de micropilotes de 12 metros de longitud también, que se hace al principio antes de iniciar la sección de emboquillo. Por tanto, por eso teníamos también dos carros, para poder trabajar en las dos direcciones y tener mayores rendimientos. Vamos a hablar ahora del túnel hecho con tuneladora. Lo mismo, las dos vías al mismo nivel. Estas son las tuneladoras de la marca Herreneck, alemanas. Herreneck tiene en estos momentos el 60% del mercado, es líder, y las fuimos a buscar ahí, conocemos varias porque nos daban confianza. Y las dos tuneladoras no son iguales, como digo, los diámetros sí, pero ambas tienen una longitud superior a 100 metros, la que es de terreno seco mide 120 con el backup y la que está preparada, que es la que ven aquí en imagen para la napa freática, 150. Están en Lima desde marzo del 2016. Esta es la secuencialidad de trabajo de las tuneladoras. La de terreno seco, imagen superior izquierda, entra por San Juan de Dios y sale por Insurgentes. La de la napa freática al revés, entra por Insurgentes, sale por el puerto del Callao, ha perforado relativamente poco trayecto, se va a Gambetta y hace todo el ramal. Con eso, si se fijan, quedan bastante equilibrados los kilómetros que hace cada una de las tuneladoras. Aquí van a ver cómo trabaja la tuneladora, pero eso lo veremos más después. Aquí lo que quiero que vean es cómo es cuando una tuneladora llega a una estación. Y van a ver a Martin Herreneck, el propietario de la empresa. Aquí se ven tuneladoras que no son la nuestra es mucho más grande, aparece una azulita que tan solo tiene 3 metros de diámetro, la nuestra es 3 veces más grande de diámetro, pero para que vean un poco la fábrica, esta que ha aparecido tiene 2,5 metros, 3. Y sobre todo esta, fíjense en cómo llega la tuneladora a una estación y les indicaré la persona de Martin Herreneck que está esperando. Este es Martin Herreneck. La tuneladora llega y perfora y hace caer, digamos, hacia adelante esa pantalla transversal. Ahora aquí vamos a ver el terreno de color beige. La tuneladora tiene una rueda que da vueltas con unos cortadores, unos dientecitos, que son los que trituran el terreno. La tuneladora solo camina siempre hacia adelante. La tierra cae en una cámara y un tornillo sin fin, que es el que están viendo, coge la tierra y la hace caer en una cinta. De la cinta puede ir directamente a un contenedor o, si no estás muy lejos del pozo de explotación de la tuneladora, pues directamente con la cinta. Eso ya es muy a gusto del consumidor. En la tuneladora trabaja un montón de gente y hay un gran trasiego de entradas de materiales, sobre todo de dovelas, que son esos prefabricados que debidamente colocados van a conformar lo que es el anillo, que será ya el revestimiento definitivo del túnel. La gracia que tienen las tuneladoras, además de ser un método de excavación muy, muy seguro, es que a medida que perforas, ya vas dejando el túnel construido. No tiene, digamos, tantas fases como tienen los métodos convencionales de avance y destroza. Han llegado un anillo, los anillos, cada cual va con sus dovelas numeradas, eso es algo que es totalmente automático, la máquina ya lo sabe, y el brazo erector, que se llama así, lo que pasa es que esto es un render y es un poco distinto el brazo, por succión, por sobrepresión, toma la dovela y la va a colocar en la posición exacta que le toca. Le coloca unos pernos que solo son de montaje y fíjense que rota y la coloca en la posición que le toca. Y eso lo va haciendo con cada una de las dovelas hasta que completa
el anillo. Nuestros anillos tienen 6 más 1, 6 que son aproximadamente iguales, aunque de verdad no lo son, y una que se llama dovela de clave o de cierre, que es la que ahora ustedes verán que representa ser la última y que se está colocando en estos momentos. Llevan un water stop, unos flejes que hacen esa compresión que ahora van a ver y que impide la entrada de agua. Bien. Esta es la planta de dovelas cuando se estaba montando. En el fondo no deja de ser una planta de prefabricados, cuyos prefabricados son esos sectores, esos arcos, digamos, que se llaman dovelas. Aquí podemos ver uno de los moldes en la izquierda y en la derecha los anillos acopiados. Como digo, aquí tienen el ejemplo de uno de nuestros anillos, 6 más 1, y se apilan directamente por anillos, numeraditos. Nosotros ya estamos aproximadamente por 800 anillos en estos momentos, porque 2 tuneladoras, si todo va bien, a la velocidad que discurren y que necesitan esa comida, como digo yo, la alimentación de la tuneladora son esos anillos, pues llegaría un momento que se nos pararían si no tenemos un importante acopio anterior a eso. Bueno, hablando de la vía es una vía en placa, es una vía que tiene la gran ventaja de que es totalmente transitable, no hay durmientes aparentes, digamos, ¿no? Las fijaciones las vemos directamente en losa, no tiene mantenimiento, todos sabemos pues, que el balasto sí lo tiene, porque con los ciclos de carga del tren el balasto se va triturando, luego tienes que venir con una bateadora a volver a colocar a cota, además de que con el efecto succión del tren y ese efecto pistón, el balasto tiene ese polvillo que va, digamos, moviéndose y contaminando, ¿no? Además, es totalmente transitable. Fíjense que en la entrevía no hay nada. Aprovecho para decir que eso tiene un beneficio adicional y es que, además de haber colocado pasarelas laterales en los túneles para una eventual evacuación, como marca la NFPA, además nuestros trenes están preparados para tener los frontales de los testeros abatibles, de manera que tranquilamente bajando por la rampa, incluida la silla de ruedas, podría llegarse a hacer la evacuación por la plataforma de la vía. De hecho, la línea 9, siendo mucho más profunda y mucho más larga, no tiene pasarelas laterales porque se trabajó intensamente más de 2 años con bomberos y con protección civil. Se llegó a la conclusión de que era mucho mejor evacuar por la plataforma. De todas formas, en el caso de Lima va a tener las dos cosas. A la derecha, la catenaria que va a ser catenaria rígida. La catenaria, muy brevemente, como su nombre indica, es una curva de segundo grado, que es la clásica en el ferrocarril desde los años en que está inventado el ferrocarril, siglo XIX, etc. De ahí se vio, yo esto lo recuerdo, que muchas veces el pantógrafo por sobrepresión o arranca y para, porque claro, las estaciones, no lo he dicho, pero están distanciadas 1 kilómetro y el pozo está sensiblemente en medio, claro, es arranca y para en 1 metro, no es lo mismo que una cercanías, una alta velocidad, pues muchas veces el pantógrafo acababa arrancando la catenaria, luego ya tenías que dar un corte de línea, etc. De ahí se pasó a tercer carril, que tenía mucha robustez, cero mantenimiento prácticamente, pero estaba al lado, como su nombre indica, de uno de los hilos. Bueno, fue justamente en el metro en Barcelona en que se inventa la catenaria rígida, que es colocar ese tercer carril en lo alto, y eso ahora ya se hace de manera habitual en todas partes. Cuarta estructura importante, el patio taller. Aquí ven la extensión de 20 hectáreas, aquí justamente ven las piscinas de lodos de las pantalladoras y esas máquinas que se asoman son las pantalladoras cuando estaban todavía esperando para poder iniciar. Bueno, el patio taller a día de hoy es todo esto, con los distintos edificios, el gran taller de mantenimiento, el auxiliar, el edificio técnico, el edificio de oficinas, la SEAT, la subestación de alta tensión y todo lo que es la faja de vías para poder ingresar a realizar este mantenimiento. Está en construcción lo que es el parqueadero. Bien, estos son cambios de vías, breteles en la parte de patio taller y esto es la rampa, cuando se estaba hormigonando la segunda vía, la rampa que conecta esa superficie al aire libre del patio con ese túnel
que se encuentra a la cota -20, ¿no? Necesitamos una rampa de acceso. Estos son dos imágenes, habría muchas. A la izquierda, el interior de lo que es la nave del taller, la principal, y a la derecha, lo que es el edificio de oficinas, donde radicará el centro de control de la operación. Porque no olvidemos que lo más aparente es que el tren no lleva conductor, y eso a la gente joven y a los niños les hace mucha gracia, pero el verdadero cerebro de la operación está en el centro de control con todos los telemandos que telemandan, como su nombre indica, los distintos subsistemas. Bien, a día de hoy los frentes de avance son 27, todo lo que está en rojito, que es el NATM, está prácticamente terminado, en azul ya no queda casi nada, y lo que es, por ejemplo, la parte esta que veis a la izquierda, E3, E4, eso está en azul, igual que el que veis de E17, 18 y 19, porque este túnel ya se ejecuta con tuneladora. El que se podía hacer con NATM está prácticamente finiquitado. Y estamos trabajando en todas estas estaciones y pozos. Y en breve también se van a poder abrir otros frentes, a medida que nos entreguen las áreas. Lo que son los trenes. Antes he dicho que son trenes totalmente automáticos, driverless, de 6 coches y no tienen separación entre los coches. Son lo que llaman un tren boa o un tren gusano. Y posibilidad de inyectar un séptimo coche. Los frontales, aquí no se aprecia, no sé si lo ven, pero en este segundo, donde está mi cursor, tienen una puerta que es justamente la abatible. Y lo mismo por el otro extremo. Los tenemos en carpas, tenemos ya 32 trenes en Lima, los tenemos en carpas porque no se ha podido poner en operación, por lo que digo de los retrasos, diversas causas, en tiempo y forma, y los trenes tienen pues, partes eléctricas y electrónicas delicadas pues, para proteger del polvo y poder darles el mantenimiento. Esta fue la llegada del primer tren al puerto del Callao en septiembre del 16 y este es el tren visto por dentro. Como digo, tren boa o tren gusano, con el display, las cámaras, al ser metro automático lleva más cámaras porque no hay conductor, y aquí pueden ver el habitáculo para la silla de ruedas que está en el coche número 2 y en el número 5, o sea, en los penúltimos, y con un cinturón, que es este de aquí, para que la silla de ruedas quede bien amarrada. También el interfono al nivel que necesita el minusválido. Bien, este es el tren ya. Sí. Disculpen, está súper interesante, pero porfa, te pediría si podíamos... Sí, sí, estoy terminando, me queda muy poco. Dale. Este es el tren en el patio taller que se está ya está haciendo pruebas, ya se ha movido el tren y nada más para que puedan ver este vídeo del tren moviéndose en las vías de pruebas del patio taller. Bien, aquí simplemente que vean que esta es la subestación, los torpedos que llegan de los cables que llegan en alta hasta la no tan alta, y aquí imágenes, solamente 2 slides, de torno de ruedas, transformadores distintos, subsistemas de la instalación fija o embarcados que van dentro del tren, que también pues ya se están avanzando. Nada, muchas gracias y disculpen por el que me he excedido un poquito de tiempo. No, Carmen, por favor, discúlpame que te haya tenido que interrumpir, súper interesante. Un poco limitados con el tema del tiempo. Como se lo comenté a Jorge Luis, felicitarte de verdad porque tenemos un proyecto de infraestructura para poder continuar el cierre de esta brecha de transporte público. Definitivamente para todos nuestros alumnos de la carrera es un lujo estar presente en este tipo de conferencias magistrales hechas por dos ejecutivos que lideran y que siguen liderando y que van a liderar estos megaproyectos de infraestructura enfocados en el tema del transporte público. Quisiera molestarlos mira, me han hecho un montón de preguntas, pero quisiera aterrizarlas en temas muy puntuales para poder digamos, cerrar. Nos quedan unos minutos para poder responderlas de manera muy rápida. Jorge Luis, disculpa, tu cámara está volteada. Está aquí. Comenzamos contigo, bueno, obviamente eres la dama de la conferencia, ¿no? Según un artículo publicado hace unos días atrás,
Sí. Ricardo, discúlpame, ¿y la cámara está volteada? O sea, ¿tengo que girarla en qué? ¿180, 90? 180, 180. 180, por favor. Ok, perdona. Ahora sí, Pero ahora estaba sí. más arriba. Dale, dale, no te preocupes. Carmen, según un artículo publicado hace unas semanas atrás, informaban que la línea 2 podía tardar más de 10 años en la finalización. ¿Qué opinas o qué opinión te trae eso o cuándo estaría operativo ya el proyecto? A ver, yo que, bueno, por mi experiencia en haber hecho muchos metros y otros tipos también de infraestructuras, pero he hecho mucho metro y subterráneo también, sobre todo, realmente no tiene sentido decir que esa infraestructura tenga que tardar tanto. Yo creo que el problema, que es el que de hecho ha habido siempre, es un problema relacionado con que el concedente, digamos, pueda suministrar los predios para poder construir, ¿no? Porque ese es básicamente el problema que ha habido, ¿no? Supongo, pues bueno, porque no deja de ser el primer metro subterráneo, seguramente pues se pensaría a lo mejor que sería más sencilla esta gestión de adquisición o de expropiación. Me consta que ya con la última ley que se sacó, creo que está, digamos, mejor, se puede estar agilizando más esta cuestión, pero realmente ha sido el principal escollo. Yo me imagino que deben sacar una estadística, ¿no?, de que si ahora vamos al 34%, pues no se deben estar pensando que los 2/3 más o menos es lo que falta, pero yo creo que se podría hacer con mucho menos, como digo, si todo va más rodado en ese aspecto. Excelente. Jorge Luis, una pregunta muy con coyuntura actual, ¿no? ¿Cuántos pasajeros transportaban antes de la pandemia? ¿Cuántos pasajeros están transportando ahorita? Y los que no se están transportando, ¿cómo creen ustedes que están, digamos, tomando ese servicio? Eso, gracias por la pregunta. Sí, antes en promedio transportábamos 580.000 personas en un día laboral. Hoy día se están transportando 120.000, digamos más o menos la quinta parte de lo que solía transportarse. Y esto es 120.000, es más o menos el límite técnico en el que puede entrar la cantidad de personas respetando el metro de distancia. Entonces, esto, sí, lamentablemente hay una gran cantidad de personas que quieren usar el servicio y que en este momento, con la cantidad de carreras que se realizan por día, no se puede atender a más. Y mantenerlo del metro de distancia, que es un tema de salud, lo corresponde. Las personas, ¿cómo están supliendo esa situación? Utilizando otros medios de transporte, no siempre tan... O sea, lo que tengan a la mano, ¿no? Que es el gran problema, el gran déficit que tenemos en el Perú, en las ciudades, un sistema de transporte masivo, o sea, más sistema de transporte masivo, o sea, como el metro, que es espectacular, o buses de carril dedicado, como es el metropolitano, que también es una solución, pero soluciones como esas faltan varias más. Excelente. Esta pregunta está muy interesante, que está enfocada en realidad para los dos. Le pediría que Carmen sea la primera que me la pueda responder. ¿Cuál fue el reto de ingeniería y construcción más complejo e interesante que les tocó abordar en las dos líneas de metro? Puentes grandes, luces de profundidad de túneles, excavación de agua, etcétera. A ver, yo la verdad, y modestia aparte, digamos, de momento, los retos técnicos para nosotros, que este mismo sistema y que túneles o sea, obra subterránea, hemos hecho mucho, sinceramente, de momento no ha habido nada especial. Yo no sé cuando iniciemos con las tuneladoras cómo nos va a ir, porque como sabemos, el proyecto es una cosa, los EDIs, y luego cuando tú empiezas la construcción te pueden salir problemas. El NIATM ha ido súper bien, las estaciones lo mismo, los pozos lo mismo. O sea, por ahora no nos hemos encontrado con ningún problema que merezca, digamos, mencionar. Ahora, cuando empecemos con las tuneladoras hay que ver cómo va, porque esto es un coluvial y vamos a ver. Vale. Jorge Luis. Sí, a ver,
el reto en el caso de la construcción de la línea 1, esto, si bien pertenece a otro contrato, es otra etapa, es distinto, fue a diferencia de la línea 2, fueron contratos separados, la construcción, que lo que ha sido la concesión de la operación y mantenimiento posterior. Esto, pero de la época de la construcción, realmente era otra coyuntura política y entonces había mucha expectativa de poder hacer esto en un plazo muy rápido, muy rápido. Y claro, era elevado, que tiene las consecuencias que claramente Carmen muy sabiamente menciona, o sea, trastoca la arquitectura de la ciudad, pero por otro lado, para este tema de que era rápido, que se quería tener ya, entonces ofrecía ventajas. El reto fue poder hacer el despliegue a esa velocidad de tanto trabajo en turno día y noche, la planta de prefabricados que se tuvo que armar en la Videna para poder alimentar en una forma casi de just in time, tenían que llegar los elementos prefabricados para poder montarse y avanzar sin parar. Yo diría que toda la cadena de producción en sí misma se tuvo que armar para poder cumplir con ese plazo, fue lo más retador. Excelente. Vamos con la última pregunta. Carmen, en base a tu experiencia, ¿qué recomendación podrías dar para que la implementación de la línea 3, 4 y 5 no tarde como la implementación de la línea 2? Sí, bueno, esto no lo digo tanto como concesionaria, sino como el expertise que tengo de haber estado justamente en el gobierno tantos años, ¿no? Yo creo que es fundamental porque el estudio de factibilidad, más o menos, pero por ser un estudio de factibilidad no estaba mal, todo es perfectible, pero yo creo que ese no era el problema es lo que he dicho, esa gestión de los predios, ¿no? Llenos de interferencias de sedapal, tubos de agua a presión, el gas, la cálida, la fibra óptica, los semáforos, o sea, hay tantas interferencias. Lógico, estamos en una ciudad que esto no es el campo de papas de las afueras de una ciudad, esto es la ciudad. Entonces, para prepararte para recibir una infraestructura, con lo que ello implica, que las infraestructuras primero tienes que padecer su construcción para luego gozarlas y que te den ese retorno. Pero para poder hacer esa construcción y minimizar los efectos, llamémosle, que te molestan, las molestias, hay que prepararse para recibirlas. Y prepararse significa esto, tener los predios listitos, tener todo esto, ¿no? Entonces, claro, aquí esto no ha ocurrido, desgraciadamente. Yo creo que de ahí aprenderemos para otras líneas. A nosotros nos ha tocado, como digo yo, como el hermano mayor, ¿no? Abrir el camino. Nada. Vale, muchas gracias. Jorge Luis, la concesión de operación, ¿en qué año finaliza? Y después de ese plazo, ¿quién liderará la operación del mismo? Bueno, la concesión actual termina en el 2042. Son 30 años de concesión, comenzamos el 12. Después de allí, bueno, hay veces que se licita nuevamente la operación o se puede expandir un poco el plazo vigente. Hay que ver la normativa que vaya a estar vigente en ese momento porque lamentablemente unas cosas van cambiando con los tiempos y faltan muchos años, ¿no? Así que hay veces que el Estado decide pasar a operar directamente, va a depender de mucho, falta mucho, no, prefiero no, o sea, hay N posibilidades y podría darse de todo, pero nosotros seguimos tranquilos hasta el 42. Buenísimo, muchísimas gracias. Nada, Carmen, Jorge Luis, primero agradecerles de verdad esta oportunidad. Sinceramente creo yo que ha sido sumamente rico para todos nuestros alumnos el poder estar presentes en esta conferencia y que vean un poco cómo se lidera, cómo se diseña y cómo se implementa estos megaproyectos de inversión en infraestructura, ¿no? Agradecerles y quizá más adelante molestarlos de nuevo para que nos puedan acompañar en estas conferencias. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.
A Gracias, ustedes, Cirne, Carmen. gracias. Un Excelente. gusto, Carmen. Un placer. Excelente. Igualmente. Solo finalizar y comentar a nuestros alumnos, bueno, que las próximas conferencias serán en agosto, el 12 de agosto la hará el ingeniero Jorge Alba, el rector de la UNI, y el ingeniero Javier Salazar, que es el gerente general de BESCO. Ya los temas los iremos comunicando en los próximos días. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Permiso. Hasta luego. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Hace 3 meses nuestro país se paralizó a consecuencias de un enemigo invisible. Por esta razón, tuvimos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos. Para ello, nosotros como Instituto Capeco, y siempre comprometidos con tu educación, contamos con la plataforma virtual Microsoft Teams para que tu aprendizaje sea mucho mejor y de calidad.